Hola, ¿cómo están? Soy Aileen Martin, soy profesora asistente del Departamento de Matemática del Departamento de Analítica de Computacional de Virginia Tech. Vamos a hablar un poquito más al respecto el día de hoy. En este taller vamos a hablar un poquito al respecto de por qué nos gustan las matrices para la ciencia de los datos. De hecho, vamos a ver nosotros aquí los modelos básicos en nuestra arquitectura de cómputo para nosotros poderlos simplemente aprovechar para estructuras de datos, algoritmos, para poder nosotros tener aquí verdaderamente excelentes desempeños para simplemente pasar en la computadora. Aquí una de las cosas que hacemos es algo que hacemos tras bambalinas y tenemos que tener más o menos estos modelos básicos también para poderlo predecir y hacer un mejor diseño de mejores algoritmos. Originalmente yo vi esto en un contexto numérico con álgebra y también en el contexto también de ecuaciones diferenciales, y estos son también por supuesto cómputo también muy creativo, sobre todo con algunos temas, pero de hecho también esto también por supuesto que me llevó a ver también cuestiones muy importantes relacionadas con la ciencia de datos. También aquí es muy importante que podemos ver que hay operaciones que toman, por ejemplo, sumas, multiplicaciones y que están relacionadas con la cantidad de trabajo que queremos nosotros mover y trasladar. Y esto es relativamente bajo en cuanto a las aplicaciones de la ciencia de los datos. En la ciencia de los datos tenemos distintas metas que nos van a ayudar también a tener, por ejemplo, un código final. Queremos reducir también nuestro tiempo que nos tarda, por ejemplo, obtener los resultados finales. También para los usuarios de flujos de trabajo interactivos, también para desarrollar un flujo de trabajo en distintas formas, en distintas situaciones, también para reducir el tiempo para nosotros mismos. También aquí podemos trabajar nosotros con datos en un contexto también de transmisión, a lo mejor en tiempo real. También su organización quiere reducir también las facturas de energía, también para operar el clúster del grupo, o también para los recursos de cómputo, también para poder simplemente tener este tipo de facturas de cómputo en la nube. Ahora también podremos trabajar para analizar también conjuntos de datos más grandes utilizando los mismos recursos de cómputo sin tener que invertir demasiado en hardware. O tal vez querríamos nosotros simplemente utilizar otro tipo de grupos de modelos más grandes con los mismos recursos. De manera similar, si vemos nosotros aquí un cómputo de alto desempeño para aplicaciones de cómputo y de ingeniería, tenemos metas muy similares para mejorar nuestra eficiencia y al momento de reducir nuestro tiempo de trabajo, también el flujo de trabajo también puede tener otro tipo de datos o datos que pudieran ser creados a través de la simulación con los cuales hay que trabajar, tal vez para tratar de reducir también la energía para nuestros grupos o nuestros clústeres, también simplemente para poderlo ver, por ejemplo, para algunas organizaciones que tenemos así. Tal vez también tendremos que analizar conjuntos de datos más grandes o inclusive simular problemas más grandes respecto a estos recursos que tenemos. Y también aquí lo que podemos ver, simplemente tratar nosotros de ver este tipo de ensambles, también para ver los datos que tenemos, simplemente para ver esto. Y también tenemos metas similares. También a lo mejor podremos ver que tenemos aquí, por ejemplo, clasificaciones de referencia de supercómputo de acuerdo a nuestra eficiencia en ese espacio. Entonces es natural que nosotros veamos primero a las necesidades, por ejemplo, de estas aplicaciones de cómputo y ciencia de datos. Por supuesto que puede ser diferente o ser divergente. Vamos a ver algunos consejos, sobre todo respecto a algunas ecuaciones, algunas simulaciones que tenemos para poder mejorar su eficiencia y también para poder nosotros simplemente fungir de mejor manera con este tipo de conjuntos de datos que tenemos para estas aplicaciones de geofísica. Entonces, bueno, aquí tenemos consejos que funcionan tanto para ciencia de datos, ciencia de cómputo, ingeniería, porque tenemos también datos aquí de alto rendimiento. En mi investigación, que se enfoca en la ciencia del cómputo, la ciencia de los datos para aplicaciones de geociencia, a mí me importa mucho la eficiencia porque trabajo mucho con ese tipo de datos que vienen con distintos tipos de sensores para adquirir también más datos sísmicos de lo que tenemos antes. Tenemos otras magnitudes con otros datos. En la parte izquierda tenemos un resumen de unos cuantos experimentos que recopilamos con distintos puntos que tenemos aquí. Simplemente trabajo acústico con el cual trabajo yo muchísimo. Esa es la cantidad de datos que se han recopilado. Aquí tenemos los experimentos principales. Aquí mi colaboradora Lindsay y yo simplemente hablamos sobre dónde empezaban los experimentos y cuándo acababan y cuántos valores por segundo podemos adquirir. Aquí tuvimos más o menos como 1 millón de puntos de datos
por segundo o 10 millones también por segundo. Y aquí también varían dependiendo de cuánto tardaban, simplemente una fracción del día, o inclusive varios años. Por ejemplo, como aquí lo que pasaba con Stanford, también fue algo que vimos en el 2016. Entonces, bueno, aquí podemos ver que simplemente habría que ver cuál es el número de valores que tenemos por segundo que almacenamos. ¿Qué cantidad tenemos aquí? Pues simplemente hay que nosotros verlo de esta forma. También para ver esto, simplemente habría que adquirir. Simplemente hay que hacerlo de manera acumulada por los próximos años. También aquí podemos ver que aquí se recopilan también, por ejemplo, 800 datos o terabytes. Aquí pasa, por ejemplo, si tenemos también aquí una empresa grande de tecnología o si tenemos algo similar. Pero si tratamos simplemente de ver cómo es que aquí tenemos estos archivos científicos de datos, aquí tenemos 100 terabytes para estos 9 experimentos durante varios años. También nos lleva más o menos a ver cómo tenemos aquí todos los archivos de sismología que tenemos en las distintas décadas. O también para ver nosotros cómo podemos simplemente hacer nuestros análisis de datos de manera mucho más rápida, si podemos nosotros a lo mejor usarlos simplemente de forma comprimida para hacerlo de forma mucho más específica o cómo los podemos adaptar para el futuro. Ahora, aquí el mensaje que queremos llevarnos de esto es que básicamente el movimiento de los datos es muy lento, muy ineficiente energéticamente hablando si lo comparamos con los distintos puntos de datos que podemos tener. Ahora, si vemos los distintos principios de arquitectura básica, simplemente nos puede ayudar con nuestro diseño para tener un mejor desempeño. La memoria de cómputo se organiza en regiones más lentas y regiones más rápidas. También podemos nosotros aprovechar también esto para ver cómo podemos simplemente desglosar nuestros problemas. Aquí podemos simplemente tratar de mover los datos en tamaños o de trozos de un tamaño fijo. Ahora, al momento de entender esto, también podemos empezar a ver por qué las matrices son una muy buena forma de estructurar los datos y cómo podemos aprovecharlas. En particular porque permite que tengamos patrones normales de lectura y escritura. También podemos usar más datos cuando nos encontramos en una memoria de acceso rápido. También pueden encontrarse simplemente intercambiados entre distintos niveles antes de necesitarlos. Ahora, usamos también este término de array o matriz. Es muy importante. Cuando hablamos de una matriz, pensamos en una serie de valores numéricos que son del mismo tipo y se encuentran contiguos en cuanto a la memoria. Aquí podemos definir también otro tipo de matrices que tienen nexos de distintos tipos de datos, sobre todo para estos puntos de datos que se utilizan. Y también aquí podemos ver que simplemente los vemos el día de hoy como si fuera una secuencia de distintos puntos, por ejemplo, de datos. Y cada uno de estos valores, aquí es lo que me gusta mencionar, por ejemplo, en este caso, aquí le llamamos ARR, cada uno tiene un número. Y aquí tenemos entrada de datos, aquí vamos a empezar con el 0. Cada una de estas entradas de datos va a tener 4 bytes. Y sabemos que cada uno de ellos, cada uno de los entradas que tenga yo en esta matriz, simplemente nos va a ayudar con la entrada anterior. Les voy a mostrar que el movimiento de datos es muy costoso, es muy lento. Aquí hacemos un experimento muy sencillo simplemente para saber que ese es el caso. Entonces, bueno, aquí trabajamos también simplemente, lo vemos como lo multiplicamos por determinado número de veces. Aquí vamos a ver que tenemos las mismas 4 variables para cada uno de estos ciclos. Pero Z, A, X, Y son puntos flotantes. Entonces hay que verlos cómo lo podemos nosotros convertir. Vamos a hacerlo en el número de veces. Entonces, bueno, simplemente aquí podemos ver que aquí habría que ver cuál es el efecto de tener acceso a los mismos valores n veces. Y también qué pasa si tenemos una escritura, 3 lecturas, una multiplicación, una suma para cada una de estas iteraciones. Y vamos a hacer simplemente un experimento similar, donde vamos a tener aquí estas matrices 1D, las vamos a ver n veces. Voy a tener aquí una Z, que es un vector con distintas entradas. A es de escala, un valor. X es el vector e Y es otro vector. Vamos a verlo y vamos a decir que aquí Z es igual a por X más Y. Entonces aquí voy a hacerlo para cada entrada que tenga yo en ese vector. De esta forma vamos a ver que tenemos básicamente el mismo número de operaciones de puntos flotantes en cada uno de estos dos ejemplos. Pero este ejemplo de la izquierda, que se repite, simplemente va a lidiar con 3 valores que se leen y uno que se escribe. Y aquí el ejemplo de la derecha también simplemente nos lleva a ver cómo podemos trabajar con un solo vector.
Y esto va a ser simplemente algo que esté mucho más cercano a estos valores de la gama R y de ND, de lectura. Aquí vamos a verlo simplemente de manera sencilla. Y simplemente vamos a hacerle aquí esto de manera temporizada. Entonces estoy leyendo esto para n valores entre 100 y 52 millones. Entonces, bueno, tenemos aquí distintas escalas de problemas. Aquí en la derecha también tenemos aquí el tiempo promedio por corrida para ver toda la gama o los distintos ciclos de estos ejemplos. Simplemente para los ejemplos del vector, donde tenemos distintos datos, aquí en color verde claro y también aquí el punto verde. También aquí específicamente para los problemas de tamaño más grande y cómo trabajan de acuerdo a esta escala. Aquí tenemos un vector de 5 diferencias para ver cuánto tarda. Aquí estamos trabajando simplemente con todos los vectores para simplemente tener acceso a distintos datos. Y eso por supuesto que es mucho más costoso que hacer una sola operación. Entonces, bueno, a partir de esto podemos ver que es un poco difícil ver aquí qué tan diferentes son. ¿Cuál es esa tasa de crecimiento? ¿Cómo va a ser esta escalación de las operaciones? Entonces vamos a cambiar la visualización un poquito. Ahora estamos viendo la misma parte visual, entonces tenemos aquí lo mismo en la escala. Aquí lo que queremos hacer es simplemente ver si tenemos aquí un patrón lineal, simplemente para ver cómo podemos tener aquí una tasa de crecimiento constante, como ya lo mencionamos, de acuerdo al tamaño de problemas. También lo que queremos hacer es crecer a una tasa lineal. Aquí vemos esta línea, que es de esta forma, es cuádruple con el tiempo. Y también por supuesto que vemos que tenemos aquí una desviación del 1. Y tenemos aquí un problema de tamaño, por ejemplo. Aquí tenemos una línea verde. Tenemos aquí como una pequeña subida, un poco más alta. Aquí también crece un poquito más alto de lo que teníamos aquí. Entonces el problema es que se va reduciendo. ¿Y quién trabaja con este vector de datos, por ejemplo? Entonces, ¿cómo entendemos por qué en este tamaño de problema nosotros empezamos ya a tener una especie de salto? Aquí, ¿qué está pasando aquí entre 1 y 3 millones de entradas? Sobre todo para esta máquina en particular. Ahora, además de esta curva, también podemos ver aquí que tenemos una cierta ineficiencia energética. A lo mejor podemos nosotros ir avanzando un poquito más, pero sin llegar a demasiados detalles en cuanto a lo que estamos haciendo para poder hacer la medición de lo que tenemos aquí. Simplemente hay que ver esto. Tenemos aquí 3 artículos del 2007 del señor Campbell. Empezamos aquí con la lista de los 100. Vemos aquí los clústeres o los grupos de alto cómputo, de hipercómputo para aplicaciones de ingeniería. Aquí podemos ver cómo es el desempeño, por ejemplo, con el paso del tiempo. Y aquí cuál es la cantidad de energía que se tiene que invertir o utilizar para poder operar esto para los distintos grupos de supercomputación. En este punto estamos cerca de una escala, por ejemplo, como si fuera una planta eléctrica pequeñita. Y bueno, aquí puede ser un poquito más alto inclusive. Entonces aquí tenemos un vector que pasa por una década o más. Y es una parte muy importante para tratar simplemente de escalar aquí estos clústeres, estos grupos, simplemente para mejorar también esta energía o esta eficiencia, también para este uso de energía que tenemos de acuerdo a este desempeño que podemos tener. Parte de esto es lo que tenemos nosotros como parte del crecimiento de utilizar este supercómputo y no solamente un cómputo con CPU. Entonces aquí vamos a ver cálculos de CPU, algunos modelos clásicos, pero si están pensando en reducir el uso de energía, empiecen por ustedes mismos, es una buena opción. Entonces, de la parte de la ciencia de los datos es una preocupación natural, sobre todo en cuanto a la lengua que se utiliza, porque queremos utilizar modelos muy amplios con colecciones de datos muy amplias. Entonces piensen en su escalabilidad, piensen en su lengua. Aquí tenemos 2 documentos que ya hablan sobre estos temas, cuál es el uso de energía en estos procesos para poder tener una mejor idea de lo que está pasando. Entonces vamos a ver lo que está pasando en cuanto a CPU, en cuanto a la jerarquía, en cuanto a estas bajas de eficiencia y que han acentuado este problema. La respuesta es la estructura de la jerarquía de memoria. Esto quiere decir que tenemos un poco de
datos de acceso rápido y un poquito menos de datos de colección lenta y aún menos de más lenta. Entonces, por supuesto, aquí vamos a ver el almacenamiento de nuestros datos y tal vez ni siquiera exista eh, este rubro aquí. Entonces, bueno, en vez de eso vamos a hablar de una memoria principal y tenemos aquí el cache L1, L2, L3 y aquí tenemos este diagrama. Ya lo han escuchado seguramente antes. Son datos, una memoria cuyo acceso es mucho, mucho más lento. Entonces, los caches se vuelven más y más pequeños, pero se vuelve también el acceso muchas veces más rápido en cuanto al acceso. Hasta arriba tenemos los registros, pero bueno, aquí tenemos competiciones. Lo que quiero que vean aquí, quiero que lo vean de más cerca en este tipo de escala. Entonces, para el clúster, que es el que quiero que estemos trabajando, estuve trabajando con el procesador. Aquí tengo el Intel Xeon y es un poco diferente porque aquí tenemos 24 cores y entonces en cada uno tenemos por lo menos 24 y el concepto básico de tener cache y memorias aquí, pues obviamente tenemos 32 kilobytes en un cache. Eso es lo más pequeño y rápido que podemos tener. Aquí tenemos 256 kilobytes en el L2. Después tenemos 30 megabytes para el cache L3, que aquí ha sido un poquito mejorado, pero sería muy difícil ver el cache L3, entonces lo tuve que reducir y tener aquí muchísima más memoria. Es solamente para enseñarles cómo es esta escala. Entonces, ¿cómo voy a empezar a probar? Es lo que causa realmente este vuelco entre los pasos. ¿Qué es lo que causa esta lentitud y cómo esto se conecta con la jerarquía de memorias? Entonces, cuando tenemos aquí dos casos de prueba, entonces aquí vamos a estar repitiendo 4 valores de estudios de caso. Entonces, aquí tenemos algo ordenadamente relacionado. Entonces, aquí tenemos el vector x1 más y1 y tenemos el otro vector llamado z. Entonces, esto lo vamos a hacer con el orden normal o regular. Este es el orden. Y esto es igual. Aquí tenemos una entrada a la vez, el mismo orden para todos los vectores. Y después el experimento que vamos a hacer es que vamos a pretender que queremos simular qué pasaría si tuviéramos una estructura irregular de datos. A lo mejor no funcionó muy bien la base de datos, o a lo mejor hay una falla en la estructura, o a lo mejor la dirección cambió, o pueden decir, bueno, ok, ¿qué pasaría si tuviera valores en un diferente orden? Entonces estarían brincando. Entonces, para simular estas diferentes estructuras o menos ordenadas, vamos a tener esta operación de orden. Entonces, esencialmente vamos a tener el vector llamado índice. Tenemos todos los entrantes y aquí tenemos 0, -1, pero están en diferentes órdenes. Van a accesar las mismas entradas como los que tenían el orden. Pero esta es otra versión de estos vectores. Entonces vamos a brincar alrededor de una ubicación a otra y a otra, escogiéndolos de manera aleatoria, pero todos los vectores van a ir en el mismo orden que entre ellos. Entonces vamos a hacer exactamente las mismas operaciones, solo en diferente orden.
Entonces, para empezar a entender cuáles partes de la jerarquía de memoria estamos utilizando, si es para una prueba regular de vector, hay que calcular cuál sería la memoria principal, es decir, cuántos bytes vamos a estar utilizando para cada uno de los vectores. Entonces, para el z vamos a tener 4 bytes para cada valor flotante. Entonces vamos a tener un decimal para cada número. Entonces vamos a tener el valor n, 4n bytes. Entonces aquí vamos a tener un escalar de valor de 4 que va a ser, porque algunas veces tenemos también valores tan pequeños que son tan chiquitos que ni siquiera vamos a incluirlos. Después tenemos x y y que también tienen entradas y tenemos 12n bytes. Si tuviera el orden aleatorio en el problema de vectores y estuviera haciendo exactamente los mismos cálculos, excepto por el conjunto de índice que es aleatorio, cuál es el orden en el que van a estar brincando. Entonces, bueno, aquí el índice tiene 4 bytes, z tiene 4n bytes, x 4n bytes, y 4n bytes. Entonces, aquí tenemos 16n bytes de valores aquí. Y los escalares pequeños los vamos a dejar aquí. Nada más tenemos un par de bytes, entonces no los vamos a incluir. Entonces, ¿cuántos bytes estamos esperando utilizar en la jerarquía de memoria? Por ejemplo, si vamos a empezar a rellenar nuestro cache de orden, si quieren trabajar con vectores más pequeños, entonces esperaríamos tener que nuestros 12 bytes van a exceder el cache, que para este tipo de máquinas se usan kilobytes, entonces estaríamos hablando de cerca de 2600. Si los ordenamos de manera aleatoria, entonces hablamos de 2000. Entonces tenemos aquí una diferencia, 2600 y 2000. Y pues, si se nos termina el espacio en uno de los caches, esto quiere decir que también tenemos diferentes valores de los vectores y también en el cache L1 o L3 y hay algunos que están fuera del cache L1. Entonces aquí nos podemos preguntar, ok, bueno, ¿qué pasa si nos quedamos sin espacio en la L1? Entonces aquí tenemos el número original más 256 kilobytes y este es en la máquina que ya utilizamos. Entonces tendría 288 kilobytes y con el orden regular o normal tendríamos 24.000 y de manera más moderada tendríamos 18.000 entradas. Pero no son estimaciones exactas, simplemente porque aquí surgen algunas preguntas sobre las partes del cache que se comparten, perdón, o que se fusionan. Entonces no vamos a entrar en detalle de esto, solo es para darles una idea general de lo que puede afectar el desempeño. Solo son estimaciones. De manera similar podemos hacerlo con el cache L3. Y entonces aquí sí tenemos 2.500.000 entradas, dependiendo si se utilizó el orden normal o aleatorio. Entonces ahora vamos a ver los resultados de tiempo. ¿Y qué vemos aquí? Vamos a ver. Entonces una vez más, vamos aquí a ver estas líneas rectas. Tenemos el orden aleatorio, el eje que es más lento que el del orden normal. Entonces hay algunos saltos aquí, tal vez aquí o acá. Pero si no, son líneas más bien derechas. Vemos 3 grupos diferentes donde tenemos estas tasas diferentes. Entonces, para problemas de escalas pequeñas de menos de 2.000 entradas, tenemos una pequeña diferencia entre el orden aleatorio y normal, pero la diferencia crece cuando vamos a un rango de 100.000 a 1.000.000 de entradas. Y por encima de esto, cuando tenemos decenas o de millones, entonces esta diferencia es aún más acentuada.
Y entonces aquí tenemos nuestras predicciones y podemos ver qué pasa cuando se nos acaba el cache L1, L2 y L3. Entonces aquí tenemos traslápadas estas. Aquí si tenemos 2/3 de L3, pues no hay una gran diferencia entre el desempeño. Entonces no se muestra mucha diferencia aquí. Si vemos cuando se nos va a acabar la L2, que es para este tipo de problemas en este rango. Entonces aquí utilizaríamos em, datos de acceso bastante fácil y rápido para la cache L2. Y después en 2/3 de segundo, aquí vemos que si se utiliza la cache L3, aquí empezamos a tener estas grandes diferencias de desempeño que se ve en el orden aleatorio y normal. Aquí también hay un proceso un poco más lento, pero el de orden aleatorio es mucho más eficaz. Y cuando se acaba la memoria L3, entonces tenemos un hueco o una disparidad aún mayor. Entonces, estos son el tipo de problemas que tenemos que potencialmente no pensar solo en L1, L2 o 3, pero también pensar en la memoria principal, y esto es mucho más amplio y mucho más lento también. Entonces, vemos aquí un salto que se predijo aquí cuando se acabó la memoria L2. Aquí tenemos otro salto cuando se termina la memoria L3, pero probablemente se quieran preguntar, ¿y si es solo una coincidencia, cómo puedo comprobar que esto es real? Bueno, podemos utilizar una herramienta que se llama Cascrying o como molino de cache. Entonces, lo que hace es estimular qué partes de la jerarquía se están utilizando y después te va a decir si se está teniendo la información correcta de cada cache y tal vez haya alguna falla. Entonces puede ir y revisar L1, L2 o L3 o incluso la memoria principal. Esta herramienta puede ver cada memoria, por ejemplo, de nivel bajo, como se le llama, una por una, y esto puede estar relacionado con el bajo nivel y lo que se comparte entre dos núcleos. Entonces puede que sea un poco que no esté tan claro lo que pasa en la memoria de L2 o L3. Entonces, si seguimos en L3 y todavía no tenemos los datos que necesitamos, esto se conoce como una falla o como información faltante. Y el acceso es aún más bajo. Entonces, esto lo que nos está reportando es cuál es la proporción del tiempo cuando se quiere escribir datos que no estaban en esta memoria, sino que estaban en un nivel más bajo para que podamos desglosar cuánto viene de L1, cuánta información viene de L2 y de L3 y de la memoria principal. Y entonces podemos ver que probablemente haya estas transiciones L1 a L2, L2 a L3 y que de L3 hasta la memoria principal. Entonces, obtuve estos resultados de mi laptop con algunas pequeñas diferencias de proyecciones, pero bueno, más o menos las mismas tendencias, y de acuerdo con estas líneas punteadas, las previsiones van de O1 a O2 o 3, son bastante similares, y después van de O3 a la principal. Entonces lo desglosamos en operaciones de lectura y también las de escritura del lado derecho. Entonces vamos a pensar primero en las operaciones de lectura. Entonces aquí hay un poquito de información que viene de niveles bajos o cuando ya no hay cache, que es la parte roja. Pero empezamos a tener resultados más consistentes de los datos o del cache que viene de los niveles más bajos después de esta primera línea punteada que estábamos prediciendo que fuera más allá de L1. Entonces,
sabíamos que iba a ir más allá de L3 en esta línea punteada que está más abajo y es lo que estamos viendo aquí, es este cambio, ¿no? Que pasamos a tener más rojo que nos dice que la información viene de L1 y esto está más exacerbado, más pronunciado como patrón cuando tenemos los datos ordenados de manera aleatoria. Entonces aquí tenemos una fracción, no sé, un porcentaje muy pequeño que viene de L1, pero cuando estamos trabajando con el orden aleatorio, aquí sí tenemos muchos datos, tal vez hasta el 10% proveniente del cache de nivel bajo, que es mucho más bajo, e incluso un poco de datos que vienen fuera del cache, que vienen específicamente para problemas más grandes que se espera que estén fuera del cache. Y esto también es cierto cuando estamos escribiendo nuestros datos y de hecho no hay porcentaje para los niveles más altos que vengan de fuera de esta DL1, porque esto es mucho más caro. Entonces, incluso los porcentajes pequeños, 5, 10 de datos que vienen de fuera de L1 van a tener mayor impacto en estas líneas. Entonces, vimos que estos saltos ya los habíamos previsto de L1 a L2, L2 a L3. Pero tal vez todavía se estén preguntando, bueno, ok, ya vi que hay un mayor porcentaje de datos provenientes de cache de niveles más bajos cuando se utilizó el orden aleatorio, pero tal vez no entiendan por qué estos datos vienen de caches de la memoria principal o de niveles más bajos. Bueno, entonces, ¿por qué en la parte aleatoria nos dan resultados que tienen caches de niveles más bajos o de memoria principal? Bueno, hay un par de razones para esto. Primero, nuestros datos no se mueven solos. Cuando queremos encontrar una parte de datos que estaba en el E3 o en la memoria principal, la computadora no va nada más y toma esta parte de L1, sino que toma toda una colección de datos, que es lo que decíamos el cache grind o la rejilla de cache. Entonces la toma hasta que L1 la empiece a utilizar y tenga registros. Adicionalmente, hay un concepto de predictores. Entonces, estos van a predecir qué datos van a mezclarse si se siguen patrones y en qué van a operar estos datos. Entonces, probablemente piensen que sea como un enfoque de vías. Tal vez los próximos datos vayan a ser utilizados de manera diferente, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver ahora en más detalle qué es lo que está pasando en estas líneas de cache. Entonces, digamos que aquí tenemos un conjunto que está aquí en la memoria principal y yo quiero este valor simple aquí, pero va a subir con un grupo de valores que es el cache mining. Entonces, los van a usar en los registros, pero junto con estas líneas de cache, normalmente tiene 8 dobles, no sé, 64 bytes. Algunas computadoras tienen 32 o 128 líneas de cache, entonces hay que revisar eso para su propia computadora para ver cómo se puede optimizar el trabajo con las líneas de cache. Pero me parece que por lo menos un buen paso es que si se mueve una parte de datos hacia un cache, lo que se necesita hacer es tratar de utilizar todas las piezas de información mientras están ahí en una sola línea de cache. Entonces, una de las estrategias que se pueden utilizar para aprovecharlo mejor es utilizar los mismos valores de datos al mismo tiempo, siempre que esto sea posible. Entonces también tenemos SIMDs, operaciones vectorizadas, sobre todo para este tipo de operaciones que están disponibles.
Entonces, cuando se utilizan esto quiere decir que sus registros pueden operar en todas estas diferentes partes de datos al mismo tiempo y de la misma manera. Entonces, son para tipos muy simples de operaciones que pueden ser muy útiles para diferentes tipos de análisis. También pueden utilizar conjuntos de datos 2D o 3D para videos, para imágenes o para diferentes atributos. Y una estrategia que pueden utilizar también es bloquear los conjuntos 2D o 3D si están utilizando plantillas 2D, 3D o también núcleos convolucionales. Entonces, dependiendo si están utilizando datos 2D o 3D, tal vez los quieran tomar de diferentes partes de la matriz. Entonces, si pueden tener estas partes de los datos juntos, esto puede ayudar mucho. Entonces, pueden preordenar los datos de imágenes y así no los tienen uno por uno y los pueden separar o desglosar en pequeños cuadrados. Y esto es muy común en ecuaciones diferenciales, pero nos ayuda muchísimo a optimizar bloques visibles para que puedan caber en la memoria L1 o L2 cache. El otro concepto que también nos ayuda para tener un desempeño más rápido cuando tenemos acceso a los datos del orden normal de los conjuntos, es decir, tomar una parte, una porción de los datos, digamos que viene de la memoria principal, ¿ok? Entonces tenemos esta parte negra que ya subimos y que ya entró en la cache L1, que ya está contenida en los registros. Y ahora lo que queremos hacer es accesar partes de datos que están aquí o seguir un patrón de acceso. Y entonces los prevectores pueden decir, ok, vamos a predecir qué parte es la que sigue. Ok, este segmento. La parte que subimos de manera simultánea va a prever que el siguiente trozo o segmento que necesitamos es este. Si los patrones son predecibles y simples, entonces esto les va a ayudar a que sea posible que el prevector haga estos cálculos. También se pueden tener diferentes atributos de datos en diferentes conjuntos o, por ejemplo, diferentes vectores al mismo tiempo si se quieren accesar estas diferentes características. También se pueden tener múltiples prevectores, pero si quieren pueden construir como un pequeño muro, un número limitado, pero la mayoría del tiempo van a querer tener un número limitado de conjuntos para poder tener acceso más rápido a los datos de orden estandarizado. Otra cosa que les voy a enseñar hoy es decir, bueno, ok, esta es la operación AB más simple, esta es la escala que tenemos, los vectores, y eso es simplemente una operación algebraica, pero los efectos de esta jerarquía de memoria yendo desde los niveles de cache que son más rápidos y pequeños hasta llegar a la memoria principal. Entonces asegúrense de que en todos lados, en todas las operaciones haya diferentes operaciones de datos. Entonces que haya una factorización de matrices, por ejemplo, trabajando con el PCA, con la factorización para calcular la producción de los conjuntos de datos. Es muy importante ver estos efectos en su cache y en la jerarquía de memorias porque hay diferentes escalas. Entonces esto técnicamente les va a ayudar a interpretar qué es lo que está pasando en cada uno de estos casos. Bueno, vamos a recapitular un poco lo que hemos estado viendo. Dijimos que el movimiento de datos es muy lento y que también es ineficaz en cuanto a energía, pero bueno, es un gran costo por lo mismo. Entonces también vimos algunos principios básicos de arquitectura que nos van a ayudar como tener un mejor rendimiento de los algoritmos. Vimos que la memoria de las computadoras se pueden organizar en regiones más lentas y más grandes y regiones más rápidas y pequeñas.
y que también se pueden mover los datos en segmentos de tallas o tamaños fijos, y los beneficios de utilizar conjuntos, porque esto nos va a permitir tener patrones más fáciles o con una regularidad de escritura y de lectura. Esto quiere decir que vamos a poder accesar las memorias de acceso más rápido. Vamos a poder utilizar los prefetchers, que van a predecir qué tipo de trabajo necesitamos y van a decirnos los patrones que hay que seguir para poder utilizar las regiones de acceso más rápido antes de conocerlas. Espero que esto les haya ayudado para tener un entendimiento básico de cómo interpretar la eficacia y la escalabilidad en sus propios códigos, y que pueden utilizar esto también para su propia construcción. Entonces, muchísimas gracias por estar en este taller. Espero que lo hayan disfrutado y espero con ansias sus preguntas para poder responderlas. Gracias.